Estamos en FJ Directo y tengo el gusto de tener al doctor Jesús Manuel Román Vélez, neumólogo. Así es. Un gusto saludarte. Un placer estar contigo, Frankie. Te voy a tutear. Claro que sí, así es. Por lo regular no lo hago con los doctores por el sentido, siempre hay un sentido de respeto. Pero con el doctor hay que tener confianza, eso es excelente. Y yo sé que tus pacientes, tu gente, te aprecia y te valora mucho, eso es parte de tu éxito también. Eso es parte, uno tiene que disfrutarse de lo que uno hace. Yo quiero comenzar conociendo un poquito más de tu trasfondo, primero tu preparación y tu experiencia, ¿cómo ha sido todo esto? Sí, yo me gradué de bachillerato aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Inicialmente fueron industrias pecuarias, mi sueño original era ser veterinario. A veces Dios mueve las cosas y termino estudiando medicina. Luego hago mi especialidad en medicina interna en el Hospital Municipal de San Juan. Allí hago un año de jefe residente. Luego hago medicina pulmonar, medicina del sueño. Y actualmente Dios me da el privilegio de dirigir la unidad de intensivo del Hospital Perea Pavía en Mayagüez. Pero sé que también trabajas en las cuestiones bariátricas, también lo que es nutrición. Te gusta porque has escrito libros, ¿no? Es correcto, es correcto. Una de mis subespecialidades es medicina bariátrica, ¿verdad? Que es la medicina que trata con la obesidad y los problemas metabólicos. Es una de mis pasiones. Yo pienso que el 70% de las muertes en el mundo se debe a problemas metabólicos. Y esos problemas metabólicos tienen su base en estilo de vida, principalmente la forma en que comemos y la falta de ejercicio. En términos de nutrición, pienso que el puertorriqueño tiene que ser más educado. ¿Qué consejo tú le darías de hábitos alimentarios, alimenticios a las personas que nos están viendo? Definitivamente, cuando vemos la población de Puerto Rico, estamos hablando de que más del 50% de la población tiene una condición que se llama resistencia a insulina, que predispone, ¿verdad?, a diabetes, a síndrome metabólico, a Alzheimer, a algunos tipos de cáncer. Tenemos gran parte de la población, casi un 20%, que tiene diabetes, ¿verdad? Tenemos una incidencia alta de obesidad, tirando el 30%. Y cuando vemos la dieta boricua, tiene muchas harinas, muchos carbohidratos, hay comida procesada. Es importante que modifiquemos nuestro estilo de vida, principalmente la nutrición. ¿Cuál sería un desayuno, un almuerzo y una cena perfecta? ¡Wow! Eso hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que es más fácil decir qué no sería, ¿verdad? Yo me comí esta mañana una avena, un jugo de china, unas tostaditas y un café. Pues fíjate, suena rico, ¿verdad? Pero hay bastantes carbohidratos ahí. Lo hice mal, ya me están regañando. Por ejemplo, eso es bastante típico en la dieta boricua. Una dieta de la mañana que consta de avena, unas tostaditas integrales, un jugo de china. Quizás a mediodía la gente come arroz, habichuelas, tostones y una carne. En la tarde lo mismo. Quizás en la noche de snack un cereal. Y cuando nosotros sumamos la cantidad de carbohidratos en el día que come esa persona boricua, suma casi 300 gramos de carbohidratos, que es un montón de azúcar. Recuerde que todos esos carbohidratos a nivel del intestino delgado son glucosa, ¿verdad? Y obviamente van a subir insulina y van a tener repercusiones para la salud. ¿Qué sería lo ideal? Un desayuno, dame un ejemplo de un desayuno perfecto para mí, un paciente que va a cumplir 61 años. Joven como tú. Estoy en 173 libras ahora, por primera vez en muchos años. Claro, obviamente la tolerancia a los carbohidratos y a este tipo de alimentos varía de persona a persona, ¿verdad? Y según las condiciones médicas. Pero para un paciente boricua, ¿verdad?, que tenga diabetes, tenga síndrome metabólico, un poquito de exceso de grasa abdominal, pues en la mañana podría hacer unos huevitos con unas frutitas bajas en carbohidratos como berries. A mediodía quizá algún trozo de carne o de proteína con vegetales. Por la tarde lo mismo. Quizá el snack de la noche pueden hacer unas nueces, unas almendras, quizá unos palitos de queso o unas frutas bajas en carbohidratos como berries, ¿verdad? Una toronja, melón. Cosas como esta podrían modificar la salud y mejorar la mayoría de las condiciones metabólicas comunes. Anoten, porque el doctor ha escrito libros. Es un libro lo que tienes publicado hasta Yo ahora. escribí un libro que se llama Los Pilares de la Buena Salud, que fue mi primer libro hace casi 4 años, y ahora a principios de año sale el nuevo libro. De las personas que deseen adquirir todo esto, ¿dónde y cómo pueden hacerlo? A través de Amazon, mayormente a través de Amazon, ¿verdad? Está online, pero a través de Amazon está disponible. Quiero hablar ahora, desviar la conversación un poquito para hablar del tema del COVID, que ha sido una pandemia que nos ha trastocado. Yo creo que nuestra vida inmediata y el futuro también es que se aproxima. ¿Cómo ha sido la experiencia de comenzar a bregar, por utilizar un término, con un escenario que apenas se sabía que iba a pasar? Nosotros, la población regular, a nivel médico, como doctor, ¿cómo se enfrentó eso? Fueron momentos difíciles, especialmente al principio. Recuerda que de la última pandemia a este momento, ¿verdad?, histórico que vivimos, han pasado básicamente 100 años.
Por lo tanto, esta generación de médicos y personal de la salud no tiene la experiencia trabajando con un tipo de pandemia. Sí habíamos trabajado con problemas respiratorios severos, ¿verdad? Como ARDS, neumonía severa. Tuvimos un poco de experiencia con la epidemia de influenza del 2009, pero nada como esto. Y cuando principalmente a mí me comienzan a llegar para el mes de marzo los primeros pacientes con fallo respiratorio por COVID, yo dije, wow, esto es real. ¿Cómo fue eso, Manuel? Háblame un poquito de eso, porque tienes que haber vivido situaciones bien fuertes. Wow, pues obviamente, según comienzan a correr las noticias en el mundo científico de esta pandemia que comienza en China, viene por Europa, ya se hablaba de los primeros casos en Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Ya tú estabas pendiente de esto que estaba pasando? Yo estaba pendiente. Obviamente, como no lo había vivido, uno no lo toma tan seriamente. Hasta que me llega el primer paciente con fallo respiratorio por esta condición. Cuando llegó este paciente que llega hipoxémico, o sea, oxígeno en el piso, violeta, luchando por respirar. En Doctor Perea. En la clínica Perea. Y yo tengo que entubarlo, conectarle un ventilador para respirar y veo que requiere presiones altas en el ventilador, oxígeno máximo en el ventilador. Yo digo, wow, esto es real y esto tiene el potencial de ser catastrófico. ¿Qué fue lo más dramático que viviste en esas situaciones que tienes que bregar con esta realidad de un paciente que está entre la vida y la muerte? Yo creo que una de las partes más difíciles, ¿verdad?, es que la familia está parcialmente alejada del paciente por las reglas. Yo estoy trabajando con un paciente que está críticamente enfermo, que se debate entre la vida y la muerte, y la información que yo recibo es básicamente por teléfono, ¿verdad?, porque ellos están aislados. Y creo que esto crea un estrés bien grande para la familia, principalmente, que sufre ese paciente y solamente puede recibir noticias telefónicas, ¿verdad? Es una de las partes más difíciles. A medida que fue desarrollando el curso del acontecimiento, fluía la información, fluían, pues mira, hay que hacer las cosas de esta manera. Cuéntame, cuando estaban en ese punto intermedio, previo a lo que ya está, que es la vacuna. Claro, obviamente según iba avanzando la pandemia, surgían muchos tratamientos experimentales. Algunos de ellos después se confirmaban que no funcionaban, otros que sí podían ayudar en algo. Actualmente como tal, el virus como tal, un tratamiento definitivo establecido, que se haya dicho, esto es súper efectivo, no existe. Mayormente es lo que se llama medida de soporte. ¿Qué yo hago? Ese paciente llega críticamente enfermo al hospital y yo trato de mantenerlo oxigenado, en lo que esa inflamación que se crea en los pulmones va bajando. Hay ciertas herramientas que tenemos hoy en día que no tuvimos, como es el Remdesivir, que se ha usado con cierto éxito, como es la dexametasona, que lo hemos usado con cierto éxito, ¿verdad? La hidroxicloroquina está descartado. Básicamente al principio tuvo mucho auge. Según han avanzado los estudios, ha caído en desuso, ¿verdad? Porque lo mismo que el plasma de convaleciente, que ahora mismo es un tema debatible si funciona o no. O sea, que eso que dijo el presidente en un momento, hidroxicloroquina, creo que decía, sí, es que es efectiva, la voy a usar. Eso fue un disparate del presidente. Básicamente sí, porque según avanza la evidencia científica nos damos cuenta que no vaquea este argumento. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a las personas que nos están viendo para enfrentar y continuar aún después de estar vacunados con esto del COVID? Wow, yo creo que debemos seguir manteniendo las medidas universales de precaución. Distanciamiento social es súper importante, ¿verdad? Manteniendo esos 6 pies de distancia, ¿verdad? Evitando los gatherings, a este momento todavía debemos evitarlo. El uso de mascarilla en lugares públicos es súper importante. El lavado de manos, sea con jabón, ¿verdad?, o con un hand sanitizer que tenga más de 60% de alcohol, es súper importante. Otro aspecto que no se toca es la salud metabólica del paciente. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Estamos hablando de pacientes con diabetes, pacientes con aumento en grasa abdominal, pacientes con síndrome metabólico, pacientes con resistencia a insulina y modificaciones sencillas en estilo de vida, como eliminar azúcares, bajar carbohidratos, movernos un poquito más, comienzan a modificar estos factores de riesgo en tan solo semanas. Wow. Por lo tanto, en tan solo semanas yo pudiera disminuir el riesgo de la forma severa de la condición simplemente a través de lo que como y haciendo un poco de ejercicio. Quiero aclararle al público que nos está viendo, ustedes dirán, pero están hablando de distanciamiento, están hablando de mascarilla. Mire, el doctor tiene su mascarilla, nos las quitamos justo antes de comenzar la entrevista. Una vez habíamos establecido la distancia, para que ustedes vean que, aunque ustedes no lo sabían, aquí sí estamos tomando las medidas, cumpliendo con el protocolo. Aparte que estamos en la casa de tus padres, en un lugar espectacular. Quiero entrar ahora en otro terreno, en otra área, que es la vacuna. Ya tenemos la vacuna, Moderna fue recientemente aprobada,
Pfizer, se ha habido unas personas que han tenido unas contraindicaciones leves, pero es bien importante el consejo médico a esta altura, a este nivel, para que la gente entre a vacunarse. Por lo tanto, al momento que estamos hablando aquí, ¿verdad? La evidencia de la vacuna, ¿verdad? Habla de que nos brinda protección. Y esto es bien, bien importante porque la mayoría de las condiciones infecciosas severas en la historia de la humanidad, la vacuna ha sido pivotal, ¿verdad? Para bajar su incidencia. Y en este momento tenemos una bendición. Y yo le digo, mis pacientes me preguntaban, porque hay muchas cosas corriendo en las redes. Ajá. Y yo me quedé bobo con las cosas que yo vi, que si era un chip, que si era la marca de la bestia, cosas que... En la nanotecnología. Claro, cosas que no tienen sentido. Y lo que es que ir al estudio con el cual se somete esta evidencia al FDA. El estudio es claro, son 40 y pico de mil pacientes, se dividen en dos grupos, un grupo placebo, un grupo la vacuna. En el grupo placebo hubo 162 casos de COVID. Cuando estamos hablando de grupo placebo, para efectos de la gente y mis efectos, ¿de qué estamos hablando, Manuel? Estamos hablando de un grupo que se le puso una inyección, pero que no tenía la vacuna. Era para eliminar el factor de confusión psicológico, ¿verdad? Es como un juego psicológico. Claro, te inyectamos algo, pero el paciente no sabía que lo que tenía era placebo, no tenía nada. En el otro grupo sí se inyectó con la vacuna. Y en el grupo placebo hubo 162 casos, mientras que en el grupo de la vacuna hubo 8 casos. Es matemática sencilla, nos brinda protección. Que si puede haber efectos secundarios, el estudio dice que en la mayoría de los casos eran menores. Un poco de fiebre, dolor en las articulaciones, linfadenopatía, que es que los ganglios linfáticos se ponen un poquito grandes, dolor en el lugar de la inyección. Los ganglios debajo del cuello. Debajo del cuello, las axilas. Pero fuera de eso, para la mayoría de la gente fueron efectos secundarios menores. O sea que lo ideal es vacunarse. Claro, en medicina uno siempre pesa riesgo contra beneficio. Siempre que el beneficio sea mayor que el riesgo, uno opta por el beneficio. ¿Ya usted está vacunado? ¿Ya tú estás vacunado? Sí, ya yo me vacuné. ¿Sentiste algo? ¿Qué pasó? No, básicamente la experiencia para mí fue buena. Fue en mi hospital donde yo trabajo. Un poco de dolor en el área de la vacuna, pero solamente eso. Y estoy contento con haberla recibido. Muy bien, excelente. Voy a hablar ahora de algo que leí en las redes, de una entrevista que te realizaron, que algo me llamó la atención, que eres un creyente y vas a la iglesia y que has predicado algo así. Sí. ¿En cuál es la iglesia? Es la iglesia del Calvario en Hormigueros. Sí, yo soy cristiano, le sirvo al Señor. Yo siempre he pensado que la medicina, más que una profesión, es un ministerio, ¿verdad? El hecho de que alguien te entregue su vida en sus manos, en mis manos, ¿verdad? Para tratarla, para aliviar su dolor o para intentar sanarlo, es una bendición. Yo creo que no hay mayor bendición que uno cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Y yo me siento que lo estoy haciendo. ¿Has orado con algún paciente en algún momento? Claro que sí. Sí, obviamente esto es algo que el paciente tiene que permitirlo, ¿verdad? Pero ha habido ocasiones en que yo he orado con el paciente diciendo, vamos a orar para que donde la medicina termina, Dios obre y podamos mejorar. ¿Cuál es tu norte? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu pasión? Sé que tienes una familia muy bonita porque te seguimos en las redes. ¿Cómo te puede seguir la gente en las redes? En las redes me pueden seguir bajo Dr. Jesús Manuel Román en Facebook, Dr. Manuel Román en Instagram y YouTube. Cuéntame un poquito de la experiencia en la iglesia cuando predicas. Sí, las veces que he tenido la oportunidad de compartir el mensaje del Señor es hermoso, ¿verdad? Porque uno puede transformar la vida de la gente a través de las palabras. Las palabras son bien poderosas. Las palabras no se las lleva el viento. Uno puede destruir con palabras o uno puede construir con palabras. Y cuando uno tiene la oportunidad de ministrar y regalar un poquito del mensaje que ya Jesús regaló en los evangelios, es una bendición para construir la vida de la gente. Muchas veces edificamos, damos un ejemplo con lo que hacemos y yo creo que tú lo sabes muy bien, que estás tocando la vida de mucha gente. Ese Facebook Live, como te dije, cuando comenzamos a hablar informalmente, fue increíble. Gracias. Se disparó de una forma increíble y yo tengo una persona que te quiere. Dije, voy a entrevistar al doctor, me dice, yo quiero enviarle un saludo. Y yo te voy a poner esto aquí, la gente lo va a ver, pero te voy a poner esto aquí. Este mensaje que voy a hablar a continuación es para el doctor Jesús Manuel Román, porque en este momento donde en mi vida yo he pasado por el peor momento del COVID-19, le debo la vida a este magnífico doctor. No le puedo decir médico, le tengo que decir que es un enviado de Dios para salvarme la vida.
Le debo tanto a él por su preocupación, por su dedicación, que hasta este momento, todavía, después de 9 o 10 meses, sigue todavía preocupándose por mi salud día a día y nos tenemos una comunicación. Quiero decirte, Manuel, que para mí tú eres un héroe que salvaste no al mundo, salvaste el mundo de este ser humano llamado Dani del Toro. Tú no sabes lo agradecido que estoy y estaré toda mi vida por estar en este mundo gracias a ti. Te lo agradezco, te doy las gracias a ti y a Dios por ponerme en este camino. Que Dios te bendiga y siga salvando a más gente como yo. Gracias, doctor. Es impresionante escuchar a Dani hablando ahí. Se le estremece el corazón a uno, ¿verdad? Porque él estuvo entre la vida y la muerte. Fueron 21 días de ventilación mecánica en la cual su vida no se aseguraba. Y una cosa que hicimos fue trabajar duro, confiando en el Señor que Él iba a hacer el milagro más allá de lo que nosotros podíamos hacer. Vidas como la de Dani y de otros pacientes que hemos podido salvar nos motivan a seguir adelante. En la medicina no todas las batallas se ganan, ¿verdad? A veces se gana y a veces lamentablemente se pierde, ¿verdad? Pero lo importante es dar la batalla. Dicen que donde el hombre ya no puede más, Dios entonces es el cirujano mayor y entra en el escenario. Amén. Yo pienso que Dios en todo tiene un propósito, ¿verdad? Yo no soy perfecto, estoy lejos de serlo. Pero una cosa yo hago cada mañana cuando me levanto. Yo le digo al Señor que use mis manos, que use mi mente, que use mis palabras y use todo lo que Él me ha enseñado para transformar la vida de la gente. Y yo me quiero ir cada noche a dormir sabiendo que yo hice lo más que podía por cada paciente. Al momento de grabar esto aquí, yo tengo pacientes que se debaten entre la vida y la muerte en el intensivo. Y si algo yo le pido a Dios es que me dé la sabiduría para tratar de sacarlo de allí y devolverlos con su familia. Que Dios te bendiga. Ha sido un privilegio esta entrevista. Gracias, Frankie. Salud, éxito y sigue haciendo el trabajo tan humano que haces. Porque una cosa es ser médico, otra cosa es tener ese sentido de humanidad que usted tiene, señor. Gracias, Frankie. Gracias.